En Acción de Gracias mi papá anunció, ya no vamos a cuidar a sus hijos. Dije, ¿en serio? Entonces dejé de hacer reparaciones en su casa y me fui. Al día siguiente mi teléfono explotó. Se suponía que el día de Acción de Gracias sería un momento para la familia, para la buena comida, para un descanso de todo. En cambio, se convirtió en un desastre. Estábamos todos reunidos en la nueva casa de mis padres, la que había pasado los últimos 2 meses arreglando para ellos. Me lo habían pedido y yo había accedido: pisos nuevos, reparaciones de plomería, repintar, trabajo eléctrico. Cada hora libre que tenía, estaba allí cubierto de polvo y sudor, asegurándome de que todo fuera perfecto. Mientras tanto ellos se sentaban cómodamente en su apartamento, esperando a que la casa estuviera lista. No me quejé. Eran mis padres. Ayudarlos era lo que debía hacer. A cambio solo había pedido una cosa: cuidado de niños ocasional. No todos los días, ni siquiera todos los fines de semana. Solo cuando lo necesitaba. Mi esposa había fallecido hacía unos años, y estaba haciendo todo lo posible para criar a mis hijos solo. Pero a veces necesitaba ayuda. Pensé que tenía sentido. Y ellos siempre habían estado de acuerdo. Hasta esa noche. Estábamos en medio de la cena cuando mi papá dejó el tenedor y dijo, ya no vamos a cuidar a sus hijos. Al principio pensé que estaba bromeando. Pero su rostro era serio. La mesa se quedó en silencio. Luego continuó. Dijo que estaban cansados, que mis hijos eran demasiado. Y luego vino la peor parte. Los comparó con los hijos de mi hermana. Dijo lo bien portados que eran, lo silenciosos, lo fáciles, la diferencia de los míos, aparentemente. Miré a mi hermana. No dijo una palabra, simplemente sentada allí, sonriendo. Algo dentro de mí se retorció. Había pasado 2 meses arreglando su casa gratis. Nunca habían tenido que mover un dedo. Y ahora me decían que mis hijos eran una especie de carga para ellos. Que no eran lo suficientemente buenos en comparación con los de mi hermana. Respiré hondo e intenté mantener la compostura. Entonces dije, ¿en serio? Entonces dejaré de arreglar su casa. Silencio. Mi papá simplemente me miró como si lo hubiera abofeteado. Mi mamá intervino e intentó suavizar las cosas. Empezó a hablar de cómo yo no entendía lo difícil que era para ellos, de cómo habían hecho tanto por mí. Lo hizo sonar como si los estuviera obligando a hacer trabajo no remunerado, cuando en realidad apenas les había pedido nada antes. Antes de que pudiera responder, algunos de nuestros otros familiares hablaron. No les gustó. Una de mis tías dijo que era ridículo hablar de mis hijos de esa manera, especialmente delante de ellos. Otro tío señaló lo mucho que ya había hecho por mis padres, como básicamente les había ahorrado miles de dólares en reparaciones. Y mi hermana todavía en silencio, simplemente sentada allí, absorbiendo los elogios por sus hijos perfectos. Me puse de pie. Gracias por una gran cena de Acción de Gracias, dije. Estoy realmente agradecido por todo. Luego me volví hacia mis hijos y les dije que nos íbamos. Cogimos nuestros abrigos y caminamos hacia el coche, dejando una mesa llena de rostros atónitos. Esa noche mis hijos me preguntaron por qué sus abuelos habían dicho esas cosas, porque los comparaban con sus primos. Suspiré y me froté la cara. El mundo no siempre es justo. Y a veces los abuelos no son las personas más agradables. Me miraron, esperando algo más. Así que me aseguré de decir lo más importante. Pero los quiero a ambos más que a nada. Me fui a la cama exhausto. No me arrepentía, pero aún así dolía. A la mañana siguiente me desperté con 52 llamadas perdidas de mis padres. Cuando vi 52 llamadas perdidas, mi primer pensamiento fue que algo terrible había sucedido. Se me encogió el estómago. Inmediatamente llamé a mi mamá, esperando escuchar sobre algún tipo de emergencia. En cambio, en el momento en que contestó, empezó a hablar como si yo hubiera incendiado su casa personalmente. Ion, tienes que venir ahora mismo. Fruncí el ceño. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ella esquivó la pregunta, simplemente siguió insistiendo en que fuera. Mi papá también cogió el teléfono, su tono tenso pero controlado. Solo ven, Ion. Necesitamos hablar. No era estúpido. Sabía exactamente de qué se trataba esto. Pero también sabía que tenía que ir de todos modos. Mis hijos todavía tenían algunas cosas en su casa, y no quería dejar sus cosas atrás. Así que les dije que estaría allí en 1 hora. Cuando entré en su apartamento, inmediatamente me di cuenta de que las cosas no se habían calmado de la noche a la mañana.
Mi mamá estaba caminando de un lado a otro, mi papá estaba de pie en la cocina con los brazos cruzados, y mi hermana, que aparentemente había decidido involucrarse aún más, estaba sentada en el sofá como si estuviera moderando un debate presidencial. Tan pronto como cerré la puerta detrás de mí, empezó. Mi mamá intervino primero. Ion, ¿no crees que reaccionaste de forma exagerada? La miré fijamente. ¿Reaccioné de forma exagerada? Mi papá intervino. Mira, lamentamos si herimos tus sentimientos, pero no puedes simplemente negarte a terminar la casa por esto. Casi me reí. Ahí estaba. De eso se trataba realmente. No de la familia, no de los niños, solo de la casa. Negué con la cabeza. Así que déjenme ver si entiendo. Llaman a mis hijos una carga, dicen que son demasiado para ustedes, los comparan con los hijos de mi hermana delante de todos. Y ahora, cuando digo que no haré el trabajo que me pidieron que hiciera gratis, ¿yo soy el problema? Mi madre se llevó la mano al pecho como si la hubiera ofendido profundamente. Eso no es justo, Ion. Hemos hecho mucho por ti. Cuidamos de tus hijos durante años. Mi hermana finalmente habló. Mamá, papá, realmente no deberían comparar a los niños de esa manera. Por primera vez mis padres parecieron realmente sorprendidos. Mi mamá parpadeó. ¿No crees que teníamos razón? Mi hermana se encogió de hombros. No se trata de tener razón. Simplemente no deberían haberlo dicho delante de los niños. No está bien. Tengo que admitir que no esperaba que dijera eso. No me estaba defendiendo exactamente, pero tampoco estaba de su lado. Pero en lugar de retroceder, mi papá se volvió hacia mí. Ion, solo queremos que esto termine. No vas a dejarnos de lado por algo tan pequeño. Lo miré fijamente a los ojos. Mírame. Mi mamá se quedó sin aliento como si la hubiera amenazado con internarla en un asilo de ancianos. Mi papá empezó a decir algo más, pero yo había terminado. Fui al armario, cogí la ropa de mis hijos y me dirigí a la puerta. Y entonces mi mamá lo dijo. Ion, estás siendo egoísta. Me detuve. ¿Egoísta? ¿Después de 2 meses de trabajo gratis? ¿Después de hacer todo lo posible para ayudarlos? ¿Después de no quejarme nunca de todas las veces que necesitaron algo de mí? Me di la vuelta. ¿Egoísta? Quieren que trabaje en su casa, pero ni siquiera cuidarán de sus propios nietos. Quieren mi tiempo, mi esfuerzo, mi energía, pero en el momento en que necesito algo, de repente es demasiado para ustedes. Mi madre abrió la boca para responder, pero yo había terminado. Ya no tienen que cuidar niños. Pero yo tampoco tengo que arreglar su casa. Y entonces salí. Eso fue solo el comienzo. Las cosas empeoraron durante las siguientes semanas. Primero intentaron hacerme volver. Luego intentaron hacerme sentir culpable. Luego rogaron. Porque ahora tenían un problema real. Contratar profesionales les costaría una fortuna. Y cuanto más los ignoraba, más desesperados se volvían. Pero entonces, justo cuando pensaba que no podían volverse más manipuladores, sucedió algo más. Y cambió todo. Durante los primeros días después de esa pelea, ignoré sus llamadas. Enviaron mensajes de texto, y los ignoré también. Luego vino la culpa. Primero mi mamá intentó el clásico discurso de nos estamos haciendo viejos, Ion, no estaremos aquí para siempre. Luego mi papá me envió un largo mensaje sobre la lealtad familiar y cómo estaba siendo irrazonable por un pequeño malentendido. Mientras tanto, mi hermana se mantuvo mayormente callada. Supuse que estaba tratando de mantenerse al margen. Pero al menos había hablado un poco durante la discusión. Luego, aproximadamente una semana después del Día de Acción de Gracias, recibí un mensaje de mi papá que realmente me hizo reír. Ion, te perdonamos. ¿Puedes venir a terminar la casa este fin de semana? ¿Perdonarme? Ni siquiera respondí. Fue entonces cuando cambiaron de estrategia. Primero intentaron sobornarme. Mi mamá llamó y dijo que volverían a cuidar niños si terminaba la casa. Le dije que no. Luego mi papá me envió un mensaje de texto diciendo que considerarían ayudar con los niños si iba a hablar sobre las cosas. Le dije que no. Luego enviaron a mi hermana a intentarlo. Me llamó una noche y empezó con una pequeña charla, preguntando por los niños. Luego casualmente dijo, sabes, tal vez deberías terminar la casa. Están siendo tercos, probablemente sea más fácil si simplemente lo terminas. Me reí. Así que hago trabajo gratis, y a cambio insultan a mis hijos, ¿y crees que soy yo quien debería dar marcha atrás? Dudó.
Quiero decir, es su casa, Ion. Simplemente están estancados en sus costumbres. Ya sabes cómo son. Lo sé. Por eso no lo hago. Suspiró. Mira, lo entiendo, de acuerdo. Pero nunca van a admitir que estaban equivocados. Son nuestros padres. Eso me impactó. Sabía que estaban equivocados. Ni siquiera estaba tratando de negarlo. Pero también sabía que nunca lo dirían en voz alta. Le dije que tenía que irme y colgué. Esa noche pensé en todo. En cómo durante años había estado haciendo cosas por ellos sin pedir nada a cambio. En cómo nunca me habían mostrado un verdadero aprecio, cómo actuaban como si fuera mi deber ayudarlos, pero una molestia ayudarme a mí. Y decidí que había terminado. Completamente. Esa fue la noche en que bloqueé sus números. 2 días después, mi hermana apareció en mi apartamento sin avisar. Abrí la puerta y la vi allí de pie, luciendo incómoda. Necesitamos hablar, dijo. La dejé entrar. Se sentó en la mesa de mi cocina y simplemente me miró fijamente durante 1 minuto. Luego suspiró. Llamaron al contratista. Eso me sorprendió. Bien, así que finalmente consiguieron a alguien que lo hiciera. Hizo una mueca. Sí, pero hay un problema. Esperé. Los estafaron. Parpadeé. ¿Qué? Asintió. Papá contrató a un tipo de Facebook porque era más barato que una empresa real, le pagó por adelantado, y ahora se ha ido. Se llevó el dinero y desapareció. No pude evitarlo. Me reí. Mi hermana me miró. Ion, perdieron $10,000. Dejé de reír. 10.000. Espera, ¿de dónde sacaron tanto dinero? Pidieron prestado algo, dijo, de la familia. Esa parte me pilló desprevenido. ¿Quién? Dudó, luego dijo, tío Mark, tía Linda, incluso la abuela. Me recosté. Habían pedido prestado a varias personas solo para evitar admitir que me necesitaban. Y ahora tenían un agujero de $10,000 con una casa a medio terminar. Negué con la cabeza. Ese no es mi problema. Mi hermana asintió lentamente. Lo sé. Y se lo dije. Eso me hizo detenerme. ¿Qué? Suspiró. Les dije que deberían haberse disculpado contigo. Que se hicieron esto a sí mismos. Por primera vez en todo este lío, sentí que algo cambiaba. Mi hermana, su favorita, su niña de oro, en realidad me había defendido. Se inclinó hacia adelante. Ion, están desesperados. Quieren que vuelvas. Siguen siendo tercos, pero saben que la cagaron. Crucé los brazos. Se encogió de hombros. Y creo que deberías hacer que te supliquen. Oír a mi hermana decir eso me desconcertó. Siempre había sido la favorita, la que elogiaban, la que defendían. Y ahora me estaba diciendo que los hiciera suplicar. Arqueé una ceja. ¿De verdad crees que lo harán? Me dedicó una media sonrisa. No tienen otra opción. Por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía la sartén por el mango. Me recosté en mi silla. Entonces, ¿qué es exactamente lo que quieren de mí? Suspiró. Quieren que vayas y hables. Me reí. Sí, ya lo he oído antes. Asintió. Lo sé. Pero esta vez no tienen el control. Tú lo tienes. Y tenía razón. No fui ese día. Tampoco fui al día siguiente. Los dejé sentados en su lío. Los dejé sudar. Unos días después, mi mamá se quebró. Envió un largo mensaje de texto, mitad disculpa, mitad excusa. Admitió que tal vez habían sido injustos, que tal vez no deberían haber dicho lo que dijeron. Pero la parte más divertida, deberíamos haber manejado las cosas de manera diferente. Pero tú también reaccionaste de forma exagerada. De hecho, me reí cuando lo leí. Incluso cuando estaban desesperados, todavía tenían que echarme algo de culpa. Ignoré el mensaje. Luego mi papá lo intentó. El suyo fue más corto. Ion, te necesitamos. Vuelve y termina la casa. Resolveremos todo lo demás más tarde. Sin disculpas, solo te necesitamos. Lo ignoré. La noche siguiente mi hermana me llamó. Está bien, dijo, creo que esta vez realmente se están rindiendo. ¿Qué pasó? Me dijeron que te dijera que lo sentían. Parpadeé. Espera, ¿de verdad dijeron eso? Dudó. Bueno, me dijeron que te lo dijera.
No con esas palabras exactas, pero... Suspiré. Suficientemente cerca. Entonces dijo algo que me sorprendió. Me preguntaron si creía que alguna vez volverías a hablar con ellos. Eso me hizo detenerme. Por primera vez me di cuenta de que realmente estaban asustados. No solo estaban preocupados por la casa, estaban preocupados de haberme presionado demasiado. Y sinceramente lo habían hecho. Accedí a reunirme con ellos, no porque quisiera, sino porque quería oírselo decir a ellos. Le dije a mi hermana que iría, pero en mis términos. Cuando entré en su apartamento se veían diferentes. Menos seguros de sí mismos, más nerviosos. Mi mamá había estado llorando, mi papá parecía exhausto. Me senté, crucé los brazos y esperé. Finalmente mi papá suspiró. La cagamos, Ion. Esa fue la disculpa más cercana que iba a obtener. Continuó hablando de cómo no querían herirme, de que estaban frustrados, cansados, estresados, de que la casa se había vuelto abrumadora, de que habían dicho cosas que no deberían haber dicho. Luego mi mamá finalmente habló. Su voz era tranquila. Te queremos y queremos a los niños. Y por primera vez le creí. Los dejé sentados en silencio por un momento, luego dije, no voy a terminar su casa. Mi mamá se quedó sin aliento como si la hubiera abofeteado. Mi papá se tensó. Ionia. Lo interrumpí. Tuvieron 2 meses de trabajo gratis de mi parte. Tuvieron ayuda siempre que la necesitaron. Y lo único que pedí a cambio fue demasiado para ustedes. Ahora he terminado. Ya no estoy enojado, pero no voy a arreglar su casa. Silencio. Mi mamá parecía que quería discutir, pero no lo hizo. Mi papá miró la mesa. Mi hermana simplemente observaba. Entonces me puse de pie. Pero estoy dispuesto a seguir adelante. Si dejan de tratarme como si les debiera algo. Si dejan de tratar a mis hijos como si fueran menos que los de mi hermana. Y si entienden que de ahora en adelante si los ayudo, es porque quiero, no porque ustedes lo esperan. Asintieron, porque no tenían otra opción. Me fui ese día sabiendo que había ganado. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. Después de esa reunión, las cosas no se arreglaron mágicamente. Mis padres no se convirtieron de repente en mejores personas. Y yo no era tan ingenuo como para pensar que no intentarían sobrepasar los límites de nuevo. Pero algo había cambiado. Ahora sabían que no iba a ser su personal de mantenimiento, su plan B, su red de seguridad. Sabían que estaba listo para irme. Y eso los asustaba. Durante unas semanas, hubo silencio. No más llamadas telefónicas innecesarias, no más sentimientos de culpa, solo silencio. Era casi pacífico. Luego una tarde recibí un mensaje de texto de mi mamá. ¿Podemos llevar a los niños este fin de semana? Los extrañamos. Me quedé mirando el texto durante un rato. Esta era la misma mujer que los había llamado una carga, la misma que los había comparado con los hijos de mi hermana delante de ellos. Ahora de repente los extrañaba. Quería ignorarlo, pero pensé en mis hijos. Así que le pregunté, ¿quieren ir? Dudaron. Mi hijo menor, Ben, parecía inseguro. Mi hija mayor, Emily, se cruzó de brazos. ¿Van a volver a ser raros? Fui sincero. Tal vez. Lo pensaron. Entonces Emily se encogió de hombros. Supongo que podemos ir. Así que envié una respuesta rápida. Claro, los dejaré a las 5. Ese fin de semana, cuando los dejé, mis padres eran diferentes. Mi mamá era demasiado amable, como si estuviera esforzándose demasiado por demostrar que no era la mala. Mi papá estaba callado. Me quedé unos minutos, lo suficiente para asegurarme de que mis hijos estuvieran cómodos. Luego, antes de irme, mi papá me llevó aparte. Realmente los queremos, Ion, dijo. Simplemente la cagamos. No fue una disculpa completa, pero para mi papá, era lo más cerca que iba a estar. Simplemente asentí. Bien. Entonces no la vuelvan a cagar. Más tarde esa noche recibí una llamada de mi hermana. Tengo que decirte algo, dijo. Podía oír en su voz que era serio. ¿Qué pasa? Suspiró. Mamá me dijo algo el otro día sobre por qué dejó de cuidar niños. Me incorporé. Porque estaban cansados, ¿verdad? Dudó, luego dijo, no, ese no era el motivo. Al menos no el único. Fruncí el ceño. ¿Entonces cuál era? Respiró hondo. ¿Estabas celoso, Ion? Parpadeé. ¿Celoso de qué? Dudó.
De ti. De cuánto te apoyó la familia en Acción de Gracias. De lo cerca que estás de tus hijos. De cómo te convertiste en el centro de atención cuando están acostumbrados a que sea yo. Eso me desconcertó por completo. Eso ni siquiera tiene sentido. Para ellos sí, dijo. Sintieron que perdían el control, como si la gente te viera como el buen hijo, el responsable. Y eso los cabreó. Me quedé sentado allí, tratando de procesar esto. Mis padres no solo estaban cansados de cuidar niños, estaban resentidos de que yo fuera un buen padre. Era una locura. Era triste. Y solo confirmó una cosa para mí, nunca iban a cambiar realmente. No les dije a mis padres lo que mi hermana había dicho. No habría cambiado nada. Pero sí cambió la forma en que los traté a partir de entonces. Todo era en mis términos. Si querían ver a los niños, solo si mis hijos querían verlos. Si querían mi ayuda con algo tenían que pedírmela, no esperarla. Si alguna vez volvían a faltarle el respeto a mis hijos, se acabó. Sin segundas oportunidades. Y la mejor parte, lo sabían. Por primera vez en mi vida, no era solo su hijo. Era alguien a quien tenían que respetar. Y eso valía todo. Durante un tiempo las cosas se mantuvieron civilizadas. Mis padres se portaron de la mejor manera posible. No presionaron, no me hicieron sentir culpable y ya no me pidieron ayuda en la casa. Era casi como si finalmente hubieran aprendido. Hasta que no lo hicieron. Un domingo por la tarde mi tía me llamó. Ion, ¿viste lo que tu mamá publicó en Facebook? Esa nunca era una buena frase para oír. Abrí la aplicación, y allí estaba una larga y dramática publicación de mi mamá sobre cómo la familia siempre debe ayudarse mutuamente y cómo algunas personas olvidan de dónde vienen. Y después de todo lo que hemos hecho, es triste ver a nuestro propio hijo darnos la espalda. No dijo mi nombre, pero todos sabían de quién estaba hablando. Y la mejor parte, terminó con: al menos todavía tenemos a nuestra increíble hija, que nunca nos abandonó. Eso fue todo. Ese fue el momento en que terminé. No le envié un mensaje de texto, no la llamé. Comenté directamente en la publicación. Tienes razón, mamá. La familia debe ayudarse mutuamente. Por eso pasé 2 meses arreglando tu casa gratis mientras te sentabas en tu apartamento. Por eso no pedí nada a cambio excepto que trataras a mis hijos con un respeto básico. Y cuando los llamaste una carga y los comparaste con los hijos de mi hermana, me di cuenta de que no quieres familia, quieres sirvientes. Y ya no voy a interpretar ese papel. Presioné enviar y luego vi cómo se abrían las compuertas. El primer comentario fue de mi tío. Vaya, no conocía toda la historia. Esto es un desastre. Luego mi tía. Ion tiene razón. Se aprovecharon de él. Les dio todo y le pagaron insultando a sus hijos. Increíble. Luego mi abuela, la que les había prestado dinero. Me dijiste que necesitabas el dinero porque Ion se negó a ayudarte. Pero nunca me dijiste por qué. Ahora veo la verdad. Comentario tras comentario se puso de mi lado. Y luego vino el mejor, de mi hermana. Quiero a mamá y papá, pero Ion dice la verdad. Lo trataron injustamente y tiene todo el derecho a irse. Mi hermana de oro, la que siempre favorecían, la que siempre apoyaban. E incluso ella no los defendió. Me recosté y vi cómo la reputación de mis padres se desplomaba en tiempo real. Luego, aproximadamente 1 hora después, la publicación fue eliminada. Mi mamá intentó llamar. No contesté. Luego envió un mensaje de texto: ¿era necesario? Respondí: ¿era necesaria tu publicación? Silencio. Unos días después mi padre finalmente cedió. Envió un mensaje: estábamos equivocados. Lo sentimos. Sin excusas, sin culpas, solo esas palabras. Y sinceramente no necesitaba nada más. Nunca volví a trabajar en su casa. Tuvieron que contratar a alguien a precio completo. Nunca más dejé que me hicieran sentir culpable por nada. Si querían ver a mis hijos, era porque mis hijos querían verlos, no porque ellos lo exigieran. Y el mayor cambio, nunca jamás volvieron a comparar a mis hijos con los de mi hermana. Porque sabían que si lo hacían, sería la última vez que los vieran. Los había puesto en su lugar y por primera vez lo entendieron. Yo había ganado.